Sean todos bienvenidos, estimados participantes, a esta 13ª y a la vez última transmisión del programa de videoconferencias vocacionales Ingenium. Ya nos vamos, chicos. Sin embargo, todas las transmisiones quedan grabadas en esta página, Admisión Uni. Así que si te perdiste alguna transmisión de tu facultad favorita, acabando esta videoconferencia, vas a este mismo Facebook, ingresas al apartado de videos y buscas la facultad de tu preferencia. Sin más preámbulos, esta semana, para cerrar con broche de oro, les traemos la segunda sesión de la Facultad de Ciencias, con las especialidades de Ciencia de la Computación, Química e Ingeniería Física. Pero antes de seguir, hoy es el doctor José Manuel Castillo Cara, que nos viene a ilustrar con todo su conocimiento sobre la especialidad de la Ciencia de la Computación de la UNI. Y recuerden que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios y al final de la exposición el doctor se las contestará. Doctor Manuel Castillo Cara, por favor, adelante. Castillo Cara, soy profesor de la Facultad de Ciencias, de la especialidad de Ciencia de la Computación, también investigador. Y bueno, este es el laboratorio de investigación que yo tengo, que es de tecnologías ubicuas inteligentes. Y vamos a ver un poquito de la escuela y un poquito del impacto que tiene no solamente la escuela, sino ver el impacto que tiene la ciencia y la computación, que seguramente muchos no la conocéis realmente, porque en Perú está más familiarizado el nombre de ingeniería de sistemas, pero a nivel internacional se conoce como ciencia de la computación. De hecho, en Estados Unidos es ciencia computer science y en Europa es ingeniería informática, pero no deja de ser ciencia de la computación, que es la misma especialidad. Vamos a ver un poco qué dice la prensa internacional sobre ciencia de la computación, qué es realmente ciencia de la computación, qué áreas tiene y por qué es tan importante. Y también vamos a ver un poco esa diferencia entre ciencia de la computación e ingeniería de sistemas, ya que muchas veces, sobre todo en determinados países, da como un cierto rango yo tener el título de ingeniero, pero tenéis que ver de que no es el título lo que te da cierto rango, sino el conocimiento que se adquiere en una carrera y sobre todo el ámbito laboral en el que se desempeña una persona, ¿no? Y finalmente, ¿por qué estudiar esta carrera que está tan de moda hoy en día, ¿no? Con ciencia de datos, Big Data, Business Intelligence y demás. Vamos a echar un primer vistazo a la prensa internacional. Big Data contra la pesca ilegal. Facebook desarrolla un algoritmo para detectar conductas suicidas antes que los humanos. Grandes oportunidades para avanzar en investigación sanitaria gracias al Big Data. Fijaros que tenemos titulares muy buenos. El mundo de los datos necesita ingenieros. La fiebre Big Data llega al empleo. La guerra por nuestros datos. La era del algoritmo ha llegado y tus datos son un tesoro. La mayor parte de las veces que nos analiza en Internet ni nos enteramos. Y fijaros que ya empezamos a ver un poquito algunos contras de ciencia de la computación, algoritmo, ángel o demonio, los salarios de Google los programa un algoritmo, los algoritmos reproducen las desigualdades del mundo real, Google arregla su algoritmo racista borrando a los gorilas. Todo esto son titulares. Cambridge Analytica ofreció sus servicios a España. El Big Data es el pulpo pol del Mundial de Rusia y dice que España será subcampeona cuando no lleguemos ni a cuartos de final. Entonces, si os fijáis, la gran cantidad de titulares que aparecen hoy en día, muchos de ellos están ambientados a lo que es ciencia de datos, pero no se entiende ciencia de datos sin ver un poco de ciencia de la computación. Todo lo que es algoritmos, seguridad y demás está ambientado en ciencia de la computación. De hecho, ciencia de datos, que está tan de moda hoy en día, es como un área dentro de ciencia de la computación. Entonces, vamos a quitarnos de encima el ser ingenieros y vamos a intentar ser licenciados y ser científicos
que de hecho hoy en día nos da un stand académico mucho mayor que ser un ingeniero en este área en particular. Y luego lo vamos a justificar el porqué de esto. Ciencia de la computación. No hay nadie mejor que nos diga qué es ciencia de la computación que la gran Nuria Oliver. Es y sigue siendo una de las máximos exponentes en inteligencia artificial, ha ganado un montón de premios a nivel internacional. Y voy a poner un poco este vídeo para que veáis el gran impacto que tiene. La inteligencia artificial, sin duda, está en el corazón de la cuarta revolución industrial. Es probablemente una de las áreas de mayor potencial de impacto en la sociedad. Siempre desde pequeña me atraía mucho la imagen del inventor, del investigador. Me encantaba Leonardo da Vinci o Marie Curie o Albert Einstein. Yo tenía esa idea de, wow, ¿no? Poder inventar algo, poder descubrir algo. La inteligencia artificial per se es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática cuyo objetivo es hacer sistemas no biológicos que sean inteligentes y donde se toma como referencia la inteligencia humana. ¿Cómo es posible que podemos hablar al móvil y el móvil no se entiende? Eso es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, casi la pregunta es ¿dónde no está? Más allá de las aplicaciones comerciales, el impacto positivo que puede tener la sociedad es inmenso, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de la salud. No vamos a poder tener una medicina que se conoce como medicina de precisión, es decir, personalizada, predictiva y preventiva sin utilizar la inteligencia artificial. No podemos automáticamente procesar, por ejemplo, el genoma sin utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día se está produciendo una revolución muy grande en el análisis automático de pruebas radiológicas. Un humano a lo mejor en su vida puede solamente ver, me lo estoy inventando, yo qué sé, 100.000 radiografías, pero un sistema de inteligencia artificial lo puedes entrenar con todas las radiografías que existen en el mundo. Por ejemplo, algoritmos pueden decidir qué tratamiento médico se me aplica, pueden decidir si me dan un trabajo o no me lo dan, o pueden decidir si me dan una beca o no me la dan. Tenemos que entender por qué, en primer lugar, por qué delegaríamos en un algoritmo estas decisiones y, en segundo lugar, qué limitaciones pueden tener. Todos sabemos que las decisiones humanas no son perfectas. Los humanos tenemos conflictos de interés, tenemos sesgos, somos susceptibles a la corrupción, somos egoístas, en fin, tenemos muchas limitaciones. La idea es decir, bueno, si tenemos algoritmos que entrenamos con datos, si los datos son un reflejo neutro, no sesgado de la evidencia, de lo que está pasando en el mundo, los algoritmos podrían ser mejores que los humanos. Pero lo que estamos encontrando es que las decisiones algorítmicas basadas en datos todavía no son tan buenas como nos gustaría que fuesen. Por ejemplo, si los datos están sesgados, el algoritmo aprende lo que le enseñes. Si tú le enseñas datos sesgados, pues aprende sesgos, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso del programa que utilizaban los jueces americanos para ayudarles a determinar la probabilidad de que un preso cometiese de nuevo un delito o no, donde los datos estaban sesgados y el algoritmo estaba sesgado y atribuía mucha más probabilidad de cometer un delito a los hombres afroamericanos que a los blancos, por ejemplo. Todos los estudios anticipan una transformación radical en la que se van a destruir millones de puestos de trabajo, pero se van a crear muchos más millones de puestos de trabajo. Según el Foro Económico Mundial, se anticipa que habrá una creación neta de 58 millones de puestos de trabajo. Pero lo importante es entender que estos puestos de trabajo nuevos van a ser radicalmente diferentes de los puestos que se han destruido. No hay suficiente gente joven que se esté preparando para poder suplir estas oportunidades y además confundimos usar tecnología y no poder vivir sin ella con entender cómo funciona esa tecnología. El hecho de que la inmensa mayoría de la gente joven, los niños, sepan a darle unos iconos en un iPhone o en una tablet, no los convierte en el próximo Steve Jobs. Yo propongo dos cosas. Primero, que se incorpore una asignatura troncal de pensamiento computacional, que ahora explicaré lo que es, pero también propongo que se refuerce mucho más la creatividad y las inteligencias social y emocional, que creo que tampoco estamos reforzando. El pensamiento computacional es una disciplina que en las primeras fases ni siquiera necesitas ordenadores para enseñarla y que tiene 5 áreas de competencia que creo que cualquier niño o adolescente del siglo XXI debería dominar. Creo que ayudaríamos a reducir la brecha de género, porque si todos los niños y niñas por igual
aprenden tecnología y son competentes, nadie pensaría que la tecnología es algo de chicos, como sucede hoy en día, ¿no? Nadie piensa que leer es de niñas o de niños. He mencionado que los modelos actuales de inteligencia artificial están basados en datos, capacidad de computación y arquitecturas sofisticadas. Tenemos asimetría porque quien tiene los datos y quien tiene la capacidad de computación puede generar estos sistemas tan sofisticados y tan buenos y tan potentes, pero quien no tiene datos o capacidad de computación no puede. Si interaccionamos constantemente con algoritmos que tienen el potencial de conocernos incluso mejor que nosotros a nosotros mismos, realmente estamos siendo autónomos en las decisiones que tomamos. Hay ejemplos, sobre todo en el contexto de las elecciones últimas americanas o del Brexit, donde este principio de autonomía puede haberse visto violado en cierto sentido porque se ha influenciado subliminalmente, ¿no?, a personas indecisas hacia una cierta dirección del voto. Entonces es muy importante que veamos la inteligencia artificial como una oportunidad para mejorar la sociedad, como una oportunidad para realmente sobrevivir como especie, pero tenemos que prepararnos y tenemos que formarnos para poder cumplir, ¿no?, esta promesa. Piensa que leer es de niñas o de... Como podéis ver, Núria Oliver ha ganado muchos premios en ciencia de la computación, trabaja mucho por la educación y las buenas competencias en la transmisión de conocimientos en ciencia de la computación. Es una gran activista y varias cosas que se pueden extraer del vídeo es que el pensamiento computacional que se transmite a través de la carrera de ciencia de la computación tiene 5 competencias principales: pensamiento algorítmico, ciencia de datos, redes, programación y hardware electrónica. Otra de las cosas que podemos extraer de lo que ha dicho es que se van a crear 58 millones de puestos de trabajo en este área. Es una carrera o es un área en expansión, se van a crear muchos puestos de trabajo, de hecho ya se están creando y en la misma escuela la empresa está exigiendo ya más gente de ciencia de la computación y es un área que está en auge y en crecimiento, ¿vale? Y otra de las cosas que también quiero que quede bastante clara, si se puede decir, es que un niño, un bebé, coja un móvil y que veamos a la abuela decir, mira, qué bien se le da la tecnología. Que un niño esté dándole a una pantalla con un dedo no quiere decir de que sea bueno con la tecnología, sino que ese niño está jugando simplemente. Y otra de las cosas también importantes es la predominancia o el interés por crear, el interés por ser científicos. De hecho, ciencia de la computación viene porque se crean científicos como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué áreas están dentro de ciencia de la computación? Está ingeniería del software. No sé si sabéis, pero ingeniería del software se centra sobre todo en crear diferentes tipos de aplicaciones. Aplicaciones de página web, aplicaciones de sistemas, también de teléfonos móviles, sistemas embebidos, cualquier ámbito de aplicación. Es un área que está dentro de ciencia de la computación. Otro área es las complejidades o lo que es algoritmia compleja, donde lo que se trata de enseñar a los alumnos es estructuras de datos complejas, diseñar algoritmos de manera eficiente y cualquier otro ámbito a la hora de crear algoritmia compleja. De hecho, es una de las bases principales de la inteligencia artificial y también de todo lo que es ciencia de datos. Por supuesto, ciencia de datos, que está tan de moda hoy en día, es una de las áreas que está dentro de la carrera. Y bueno, según todas las analistas y todas las revistas científicas, como la carrera atractiva de hoy en día y que todo el mundo quiere saber ciencia de datos, las empresas exigen gente que sepa ciencia de datos, entonces como una carrera que está en auge. Y ya hay muchos países que ha derivado ciencia de datos de ciencia de la computación, creando solamente una carrera de ciencia de datos. En nuestra escuela la tenemos integrada dentro de ciencia de la computación. Y todo lo que es infraestructuras inteligentes, ¿no? Todo lo que se necesita para poder desarrollar algoritmos en un sistema y demás, ¿vale?
¿Qué áreas de aplicación tiene ciencia de la computación? Muchísimas. Por poner algunos ejemplos muy recientes, el hecho de buscar agua y de buscar vida en el espacio se hace a través de analizando la gran cantidad de datos que generan todas esas antenas de comunicación. Y no sé si habéis visto hace poco que se hizo por primera vez a lo largo de toda la historia, y de hecho ha marcado un hito, aunque no lo hayamos pasado un poquito rápido, ha marcado un hito a nivel mundial, porque se ha fotografiado por primera vez un agujero negro. De hecho, esta es la foto, que aunque parezca una tontería, ha sido un hito que se pueda fotografiar un agujero negro. Y eso se ha hecho a través de un análisis de millones y millones y millones y millones de datos hasta poder formatear en una imagen como esta, ¿vale? De hecho, la que ha hecho la foto es de ciencia de la computación y del MIT. Es una muy buena investigadora, muy joven también, tenía 25 años. Bueno, también la medicina personalizada, todo lo que es telemedicina, epidemiología, ahora que está tan de moda, analizar cómo va el virus, en qué país está afectando más y por qué, todo lo que es el análisis de datos de ello. Ciudades inteligentes, toda esa gran cantidad de información que se crea a través de los sensores, poder analizarla, desarrollar sistemas, poner sensores, todo lo que es IoT, que seguramente algunos conocéis. Y sobre todo también en deportes. La Fórmula 1 tiene una gran cantidad de análisis de datos enorme, pero enorme, enorme. La NBA ni os cuento. Y nada, pues hay un montón de aplicaciones que se derivan de lo que es la ciencia de la computación. Como seguramente muchos a lo que os guste esta especialidad estáis un poco en duda, porque la primera iteración es yo quiero ser ingeniero, ¿no? Y de hecho en muchos países siempre como que parece que nos da un cierto nivel académico el ser ingeniero. No os llevéis por ese juego de palabras, porque al final es un juego de palabras que a la hora de ir a la empresa le va a dar igual si tú eres ingeniero licenciado, lo que quieras que seas de la especialidad y que seas bueno, que tengas una buena base académica y una buena base de conocimiento, ¿no? Entonces, en muchas universidades y sobre todo en Perú existe ciencia de la computación e ingeniería de sistemas. Como os he comentado, ciencia de la computación es una disciplina o es un área que es Computer Science en Estados Unidos, y en Estados Unidos ingeniería de sistemas tiene otra connotación totalmente diferente a la que es aquí. Ciencia de la computación es un área que está a lo largo de todo el mundo y se conoce como Computer Science. De hecho, en todas las acreditaciones es Computer Science. Y aquí podemos ver un poco lo que son las diferentes áreas que están dentro de todo lo que es ciencia de la computación, ingeniería de sistemas y demás. ¿Y dónde se encuentra ingeniería de sistemas? Pues ingeniería de sistemas se encuentra en todo lo que son las necesidades de una empresa. Todo lo que es administrar proyectos, planeamiento técnico, administración de riesgos, sistemas empresariales, procesos que existen en una empresa. De hecho, ingeniería de sistemas es muy necesaria para una empresa, pero no se dedica a la programación de los sistemas como tal, sino a lo que es administración y a lo que es la gestión de esos sistemas. ¿Quiénes son los que hacen esos sistemas? Los que desarrollan, los que programan esos sistemas. Principalmente son los de la disciplina de ciencia de la computación, que está dentro de la creación de software. Y trabajan disciplinas como algoritmos, complejidades algorítmicas, teoría de la computación, infraestructuras para almacenar esos desarrollos, sistemas inteligentes y sistemas operativos, ¿vale? Como veis, uno lo que hace, ingeniería de sistemas, lo que hace es trabajar mucho lo que son las necesidades de la empresa, no tanto el desarrollo como tal de esa empresa, y ciencia de la computación lo que hace es el desarrollo como tal, todo lo que es a nivel mucho, mucho más técnico, mucho más de programación, y de hecho luego lo vamos a ver de que hoy en día está mucho más remunerado, mejor remunerado que todo lo que es más administración, ¿vale? Entonces, aquí viene la duda, ¿no? ¿Por qué estudiar ciencia de la computación? ¿Qué es lo que me
que lo que me va a pedir el mercado o cómo está el mercado respecto a ciencia de la computación. Pues algunos datos que están por ahí en diferentes encuestas, sobre todo Kaggle, que es una de las páginas principales sobre ciencia de la computación, podéis ver de que, bueno, aquí están todas las áreas que están dentro de ciencia de la computación, y dentro de estas áreas la más solicitada a nivel empresarial es la de científico de datos, pero también tenemos como la de desarrollo de software o ingeniería del software. Ingeniería del software está dentro de ciencia de la computación, ¿vale? Aunque sea ingeniería, porque esto es una palabra inglesa y la traducción al castellano nos lleva a este juego de palabras un poco extraña, es un área que está dentro de ciencia de la computación, ¿vale? Vamos a lo más interesante, ¿cuál es la edad de los profesionales? Pues la edad media es de 30 años de los profesionales de ciencia de la computación. ¿Qué quiere decir? De que es una carrera relativamente joven en la cual se exige mucha o existe mucha demanda en la actualidad. Que sea la media de 30 años no quiere decir de que no haya gente mayor, la hay. Lo que pasa que la demanda es tan grande a nivel empresarial de nuevos trabajadores en este área, de que como el área y la oferta y la demanda es tan grande, se ha llevado a una media edad muy joven. No es que no haya existido antiguamente, sino que se necesitan mucho y se está, de hecho, salen ya trabajando cuando están estudiando. Y el dinero, fijaros que la media de sueldo anual en Europa, porque en Perú no están estos datos, es de $43.000 al año. O sea, es un buen sueldo de los profesionales. Por supuesto, tienes que ser un buen profesional. Y como es bastante solicitada, pagan bien, porque tampoco existen mucha gente que haya estudiado ciencia de la computación, porque es una carrera bastante exigente y bueno, pues como todas las carreras es un poquito complicada, ¿no? Todas las carreras que tienen una buena base matemática. Por supuesto, en nuestra escuela estamos como una gran familia, ¿vale? Y tenemos buenos grupos de investigación. De hecho, el alumno uni se caracteriza, o yo, por ejemplo, me di cuenta de que es un alumno increíble. De hecho, como hay de 10.000 personas que postulan, entra 1.000, claro, tenemos un 10% donde la gente es muy buena, ¿no? Y el alumnado es de verdad una maravilla. De la empresa que exigen o quieren de que sus trabajadores sean alumnos uni, porque son gente que está muy preparada para el trabajo. Y bueno, aquí os pongo una foto donde en una competición de robótica, la que fuimos, quedamos terceros a nivel de toda América, que es la RoboCup, se hizo en Brasil. De hecho, 2 años consecutivos, este año no hemos podido ir por la pandemia, pero hemos quedado 2 años, los 2 años hemos quedado en tercer lugar. Y ellos fueron los integrantes del último año. Y siempre que se van a convocar a competiciones internacionales, la escuela queda bastante bien. De hecho, otro de los éxitos es el Mundial de Programación, el ICPC. Ellos son 4 integrantes de la escuela y también todos los años van a diferentes competiciones y siempre quedan de los primeros. Y bueno, la última vez se hizo en Portugal, en Oporto, y bueno, también da ese sentido de que conocer mucha gente y conocer y navegar por el mundo, que siempre viene muy bien y nos da una experiencia bastante gratificante, ¿vale? Por eso son muchos éxitos. Podría poner más. Tenemos ya 10 años, creo, si no creo recordar mal, más, creo que eran 10 o 12 años de la escuela de edad. Somos relativamente jóvenes en la uni, pero tenemos muchos éxitos con mayor o menor esfuerzo conseguido y seguramente se podrían conseguir más, como todo, pero bueno, ahí están los datos. Y mucha gente va preparada porque, como habéis visto, intentamos formar no solamente tecnólogos como tal, que los formamos, sino también científicos, por no ciencia de la computación, facultad de ciencias,
tiene que formar científicos como tal, tiene que crear en ese alumno, en ese alumnado, ese pensamiento crítico y lo tiene que desarrollar en los alumnos. Y hay muchos estudiando sus maestrías y sus doctorados ya fuera de Perú. De hecho, hay algunos que están en Madrid y Barcelona. Esto es en Barcelona, una foto de la Sagrada Familia en Barcelona. Hay allí un buen amigo ya, porque ya fue alumno, ahora es amigo. En París también y en Francia también hay algunos estudiando su maestría y otros muchísimos. De hecho, perdí la cuenta ya. Si digo 30 me quedo corto. Están estudiando en Brasil su posgrado, ¿vale? En Río de Janeiro, en Sao Paulo también hay varios. O sea, hay muchas ciudades de Brasil que están estudiando su posgrado y es porque van muy preparados para esos exámenes y los piden no solamente la empresa, sino para hacer los posgrados en el exterior, ¿vale? Entonces, si os doy un consejo, no lo dudéis y mantener la calma y estudiar ciencia de la computación, porque de hecho es una carrera en auge y que está muy solicitada hoy en día en las empresas, ¿vale? Entonces es una carrera que de verdad que podéis buscarlo vosotros mismos, que de hecho va a crear 58 millones de empleo en los próximos años, como poco, mientras otras especialidades se están destruyendo empleo, así que es una carrera muy buena si estamos buscando un buen ámbito laboral. Y nada, pues agradeceros el tiempo y no sé si tenéis alguna duda por ahí. Qué interesante todo ese mundo de la ciencia de computación y qué buena estuvo su exposición, doctor José Manuel Castillo Cara. Ahora pasamos rápidamente a unas preguntas, porque el tiempo nos gana. Y Iván Timaná nos dice, ¿en qué campos trabajan los egresados de ciencia de la computación en Perú? Principalmente trabajan en ciencia de datos. Es el ámbito principal en el que salen trabajando en inteligencia artificial, aunque también trabajan mucho en ingeniería del software, todo lo que es desarrollo de sistemas. Correcto. En nombre de la Oficina Central de Admisión, le agradecemos a usted, doctor José Manuel Castillo Cara, por la exposición brindada el día de hoy. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Y continuamos entonces con la especialidad de química, a cargo de la doctora Ana Cecilia Valderrama Negrón. En unos 2 minutos regresamos con ella. Doctora Ana Cecilia Valderrama, adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Cecilia Valderrama Negrón. Soy docente investigadora de la Escuela Profesional de Química de la Facultad de Ciencias. Y esta tarde agradezco a la Oficina Central de Admisión por haberme permitido llegar hasta ustedes para poderles mostrar qué es lo que hacemos en la carrera de química, ¿no? La pregunta, ¿por qué estudiar química? Y esa pregunta es importante porque nosotros siempre tenemos un poco de confusión entre lo que es la carrera de química y la carrera de ingeniería química, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, han llegado a la carrera de química porque no sabían, ¿no? Porque no sabían, por ejemplo, o han llegado a la carrera de ingeniería química porque no sabían que existía la carrera de química en la uni y en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y entonces cabe aquí justamente el momento de poder centrar cuál es la diferencia entre estas carreras. En química, primero que es una carrera que pertenece a las ciencias básicas, es una carrera donde se crea conocimiento, ¿no? Se crea el conocimiento a través de la investigación científica, en laboratorio, estudiando justamente la estructura, la reactividad, la transformación y las propiedades de la materia, ¿no? Y aunque este conocimiento pueda tener una aplicación muy práctica, ¿no? No es necesariamente lo más importante para la carrera de química. Comparando la ingeniería química ya más bien se enfoca a la industria, a la producción en masa, ¿no? Al escalonamiento de la producción. Un ejemplo se los puedo dar aquí, ¿no? En un proyecto de investigación donde, por ejemplo, nosotros queríamos preparar encapsulados de hierro.
esto con el fin de combatir la anemia. Entonces, en este proceso de encapsulamiento se trabajó con un polímero llamado alginato, que es proveniente de las algas. Para poder trabajar con este polímero, ¿qué hace el químico puro? ¿No? El químico puro tiene que caracterizar su material, determinar las masas moleculares, determinar los grupos funcionales, o sea, si hay todas las funciones orgánicas, determinar la estabilidad térmica, si este producto va a ser estable o no estable, si se descompone o no se descompone, bajo qué condiciones lo hace, ¿no? Inclusive en este caso específico del alginato, por ejemplo, cuál es la distribución, ¿no?, de los compuestos, de los componentes químicos que tiene este material, porque dependiendo de esa distribución, uno le puede dar una aplicación determinada. Luego de esto, el químico va a estudiar. ¿Nosotros qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo realizar un procedimiento de tal manera de que nosotros podamos encapsular, en este alginato, podamos encapsular el hierro, un hierro que va a ser asequible a nuestro sistema biológico y que lo podemos administrar para poder combatir la anemia. Entonces, realizamos un procedimiento, ¿no?, químico que hay que estudiar los parámetros físico-químicos bajo los cuales este material puede encapsular este hierro, de tal manera de obtener unas micropartículas donde el hierro va a estar dentro de estas micropartículas, y cuando se consuman estas micropartículas en el estómago puedan desestabilizarse, abrirse, y el hierro pueda salir por una liberación, ¿no? Y entonces de esa manera llegar a nuestro sistema biológico. Y nosotros lo que obtenemos son justamente, como ustedes pueden ver aquí, son estas partículas pequeñitas, ¿no?, microencapsulados, donde está dentro el hierro, donde hemos encapsulado el hierro. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos toda una ciencia interdisciplinaria, porque luego de eso, después de haber desarrollado estas micropartículas, vamos a tener contacto con ingenieros de alimentos que tienen que realizar todas las características organolépticas del producto, con nutricionistas que tienen que ver, por ejemplo, cuánto debe consumir, por ejemplo, un niño que está con anemia, cuánto debe consumir al día de este producto, ¿no? Y nuevamente el químico entra a tallar con los bioquímicos y con los biólogos de cómo va a ser la liberación de este producto en el sistema vivo. ¿Cuál es la función del ingeniero? El ingeniero químico tiene que escalonar. Nosotros producimos el material, ¿no?, pero nosotros vamos a producirlo a nivel de laboratorio. Y el ingeniero químico va a tener que escalonar esto para una producción en masa, ¿no? Y esa es la gran diferencia que hay entre nuestras carreras. El perfil del ingresante a química, dentro de los químicos, nosotros tenemos que ser personas sensibles al interés por la ciencia, ser curiosos, tener deseos de conocer, deseos de explicar, el deseo de saber, de aplicar el método científico. Las fotos que les estoy presentando aquí son de nuestros estudiantes de química, ¿no?, donde nosotros necesitamos que los estudiantes de química tengan estas competencias al momento de ingresar. Y también tener creatividad e ingenio para solucionar problemas, ¿no?, desarrollando proyectos de investigación que sean sensibles a los problemas nacionales y también internacionales. Tener sensibilidad por el medio ambiente, porque recuerden que la carrera de química, lógicamente, es una carrera que utiliza insumos que pueden ser contaminantes. Sin embargo, justamente cabe como responsables de este proceso también cuidar el medio ambiente. Aquí tenemos unos estudiantes, por ejemplo, estudiando contaminantes, sacando muestras de contaminantes en el río Chillón, justamente en el curso de química ambiental. Proponer alternativas científicas para solucionar problemas nacionales e internacionales. Acá tenemos, por ejemplo, una propuesta, ahora último con la coyuntura, ¿no?, que nos abarca del problema de la pandemia, propuestas de proyectos que se han presentado ante el llamado del CONCITEC, ¿no?, para poder resolver las necesidades emergentes al COVID-19. Y entonces nos hemos presentado en proyectos de investigación en la escuela con varias alternativas para poder ayudar a resolver la pandemia a nivel nacional y, ¿por qué no?, también a nivel internacional. Los químicos debemos tener curiosidades para saber cómo ocurren los procesos naturales, de tal manera de que lo podamos llevar también a un proceso artificial, simular el proceso natural en un proceso artificial. Y tenemos, por lo tanto, que tener la curiosidad de cómo esto funciona para poderlo desarrollar a nivel de laboratorio. Saber, por ejemplo, poder predecir los avances de la ciencia, estar al día con los avances científicos, preocuparse por estar al día con los avances científicos, ¿no?, para poder desarrollar proyectos que estén justamente siempre al día con este desarrollo.
Tener las competencias básicas de autoaprendizaje, porque justamente cuando vayamos nosotros a ver cómo se está desarrollando la ciencia en nuestro país o en otros países o en los países donde se hace ciencia de punta, entonces también tener la capacidad de nosotros poder entender lo que están haciendo, estudiarlo, y entonces siempre será un proceso de autoaprendizaje como lo de tener cualquier científico. Y lógicamente usar el criterio científico, el criterio matemático, el criterio lógico, ¿no? Para poder justamente aplicar todo nuestro conocimiento en el desarrollo de la ciencia. Tener capacidades de comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, estudiantes que participan justamente en una feria vocacional llamado el Catuni, que fue el año pasado cuando teníamos justamente esta reunión presencial, ¿no? Tener la capacidad de poder llegar a los estudiantes que quieren cursar la carrera de química, ¿no? Y poderles hacer llegar sus conocimientos, hacerles llegar de manera bastante práctica cómo es que la carrera de química, por ejemplo, puede llegar a ser una carrera bastante nutriente, ¿no? Para un científico. Participación en feria de proyectos. Nosotros tenemos una feria de proyectos donde los estudiantes justamente desarrollan su habilidad, su competencia blanda de comunicación, donde ellos exponen, por ejemplo, sus proyectos de investigación que ellos desarrollan en los diferentes grupos de investigación de la carrera, de los cuales ya les voy a hablar dentro de un ratito. Participar en congresos nacionales e internacionales, la capacidad de un segundo idioma, donde ellos puedan participar justamente de congresos en el extranjero, representando a la escuela, representando a su grupo de investigación, justamente exponiendo sus proyectos que ellos mismos desarrollan durante el pregrado y, por qué no, también en el posgrado, ¿no? Charlas en los colegios, llevando todo el conocimiento que tenemos en la química hacia los escolares, a quienes debemos motivar para que ellos desarrollen carreras científicas, que hoy en día, pues, los ojos ante esta pandemia, como ustedes ven, están los ojos dirigidos hacia todas las carreras de ciencias y nos ven a los científicos como la ayuda o aquella fuente de sabiduría que va a lograr contrarrestar esta coyuntura que estamos sufriendo todos a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es el campo laboral del químico? En la química tiene 3 áreas fundamentales, que es la industria, la investigación y también la docencia y la comunicación, ¿no? En el caso de la industria, tenemos, por ejemplo, la química aplicada a la industria de los alimentos, en la extracción de principios activos, de vitaminas, de aceites esenciales, etcétera, ¿no? Que uno pueda extraer de los alimentos y llevarlos a la industria, al uso industrial. La agroquímica en el desarrollo de agroquímicos que lógicamente sabemos que también son dañinos para nuestros suelos, pero sin embargo el químico estamos en la capacidad de desarrollar sistemas que, por ejemplo, hagan liberación controlada de estos agroquímicos y no sean usados de la manera como es usado hoy en día, ¿no? Que dañan el medio ambiente. En la industria farmacéutica, en la síntesis de nuevos fármacos, en la petroquímica, en la síntesis de catalizadores, en la extracción de las moléculas que pueden ser extraídas y a partir de ellas lograr, por ejemplo, la síntesis de polímeros. En la minería, en el análisis de los metales, análisis de minerales, propiedades de los minerales. En la industria cosmética, ¿no? También tenemos químicos que trabajan en la industria cosmética proponiendo nuevas formulaciones, ¿no? Nuevos materiales para ser utilizados en esta industria. En la industria de pinturas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con las pinturas magnéticas, que es bastantes utilizadas, ¿no? Para poder, o en los colorantes de la industria de pinturas. En el caso de nuestros egresados que tenemos en esta área, por ejemplo, han desarrollado muchos colorantes aplicados para la industria de los empaques. En el área de polímeros, por ejemplo, para desarrollar lo que son los plásticos biodegradables. En el área textil, en los textiles inteligentes, que por ejemplo puedan tener nanopartículas que puedan evitar la contaminación por bacterias, etcétera. En todos estos campos, ¿qué es lo que va a hacer un químico en la industria?
Va a desarrollar, va a investigar procesos de elaboración y análisis de diferentes materiales de origen natural o sintético, puede planificar, puede dirigir, puede gestionar las actividades de los ambientes de laboratorio, de diversas industrias, desarrollar también la gestión y el control de la calidad del producto, asesorar sobre las políticas y aplicación de normas técnicas que hoy en día son muy necesarias en la industria, realizar planes y programas de desarrollo, supervisar el muestreo, la conservación, la comercialización, el transporte, el almacenamiento de las muestras, de las sustancias químicas. Y, ¿por qué no? También es desempeñar la venta y la asesoría, ¿no?, de equipos que van a ser utilizados tanto a nivel educativo como también a nivel industrial. En el área de la investigación, el químico tiene muchas áreas para investigar. Una de ellas, por ejemplo, importantes, es la química ambiental, donde se desarrollan técnicas, ¿no?, nuevas técnicas, donde el químico puede desarrollar nuevas técnicas para poder detectar, por ejemplo, metales que son dañinos para el medio ambiente, o gestionar técnicas para evitar la contaminación ambiental. En los áreas de productos naturales, en la caracterización, en la extracción de nuevos productos. Nosotros somos un país bastante vasto en todo lo que es los productos naturales y podríamos a partir de ello extraer sustancias químicas que puedan ser aplicadas como los alcaloides, como los colorantes, como las esencias, como los aceites, ¿no? En el área de la química computacional, que es un área que últimamente está viniendo o se está desarrollando con bastante énfasis, sobre todo, por ejemplo, en lo que es la simulación química, la simulación de moléculas, la simulación de estructuras químicas, la interacción entre moléculas químicas con proteínas, con el sistema biológico, con el ADN. Ahí también el químico tiene bastante área de investigación. En la química de materiales, en el desarrollo de polímeros biodegradables, ¿no?, de plásticos que no sean 100% sintéticos, sino que sean también biodegradables y amigables con el medio ambiente. En el área del grafeno, ¿no?, con nuevos materiales que sean capaces de, por ejemplo, eliminar, o mejor dicho, interactuar con el medio ambiente, ¿no?, de poder detectar, ser sensores de contaminantes químicos o ser también transportadores de medicamentos, ¿no?, que vayan directamente hacia el sistema biológico, hacia el blanco biológico que lo requiere. En el área de la nanotecnología, en la síntesis y preparación de nanomateriales, de estructuras tan pequeñitas como son las nanopartículas metálicas, ¿no?, que tienen características diferentes y una química diferente a la química macromolecular. En la electroquímica, en el desarrollo de sensores, hoy en día, por ejemplo, la electroquímica está bastante desarrollada en el área del medio ambiente, detectar justamente contaminantes tanto a nivel de atmosférico como a nivel de suelo. También, por ejemplo, hoy en día, sensores que pueden captar virus, que pueden detectar bacterias, y entonces esos sensores electroquímicos son una gran área de la investigación en el futuro para los estudiantes que quieren realizar la carrera de química. Otros campos de investigación que también son bastante importantes, ¿no?, son la química forense, que es una química bastante interesante, donde el uso de equipos, el uso de nuevos parámetros, de nuevas formas de detectar diferentes tipos de muestras, se hace bastante interesante, ¿no?, en la química. En la arqueometría, que es un área también importante porque gracias al estudio, por ejemplo, de los tejidos, de los colorantes, de los cerámicos, de todo aquello que, por ejemplo, utilizaron en la antigüedad, y descubrir cómo que estas sustancias hasta hoy pueden mantenerse, ¿no?, íntegras. Y entonces, a partir de ese conocimiento, tratar de predecir cómo podríamos nosotros también lograr estos productos o estos nuevos productos que tengan esta actividad química, este desarrollo químico.
En la síntesis química, donde desarrollamos la química verde. Nosotros, en la química hay muchas síntesis que lógicamente han causado contaminación ambiental. Sin embargo, hoy en día la síntesis química, la química verde, está justamente orientada a desarrollar procesos sintéticos donde utilicemos materiales que no causen esa contaminación. Entonces ahí el químico tiene bastante trabajo que desarrollar, ¿no? Trabajo que investigar para poder realizar una química no contaminante y agradable al medio ambiente. Y por último tenemos la docencia universitaria, ¿no? Que también es un área bastante importante, un área noble de la química. Aquí, por ejemplo, esta es una figura que encontré de la profesora Virginia Torpoco, de Química Orgánica, justamente la coyuntura que tenemos ahora, el químico, y es química de profesión, ejercemos la docencia y tiene que estar preparado para asumir estos nuevos retos, ¿no? Justamente como ha sido este ciclo 2021, ¿no? A nivel de todo el país y de todo el mundo, estar preparado para enfrentar esos nuevos retos. Y la divulgación científica, tenemos químicos justamente realizando temas de divulgación científica que hoy en día CONCITEC, como Agencia Nacional de Investigación Nacional, está fomentando justamente, y allí tenemos profesionales egresados de nuestra escuela que con mucho orgullo desempeñan esta labor de divulgación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las escuelas, en los centros preuniversitarios, ¿no? Y también, por ejemplo, la importancia de la presencia de la mujer en la investigación científica. ¿Qué te ofrecemos? El título de químico es el licenciado en química. Nuestra carrera acaba de ser acreditada hasta el año 2026, ¿no? Por ABET, que es una de las agencias más importantes de acreditación internacional, y entonces con esta acreditación nosotros hemos logrado de que nuestra carrera sea reconocida no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tenemos una currícula bastante moderna, ¿no? Aplicada desde el año 2018. Estamos recién, ¿no? En las primeras ni siquiera promociones ya, sino que recién ya estamos los chicos ya están en el cuarto, quinto ciclo que están ya llevando esta nueva currícula, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos los cursos generales, que son los 2 primeros ciclos, los cursos de especialidad, ¿no? Que allá se desarrollan a partir del 3er ciclo, y nuestros cursos que son de electivos, que ya se desarrollan a partir del 6º ciclo, ¿no? Y todos estos cursos, lógicamente, están a cargo de docentes que son profesionales en el tema que les compete, ¿no? Son gente que está con maestría, con doctorado en el área de química, ¿no? Y que ha fortalecido mucho justamente nuestra plana para poder ofrecer una currícula bastante amplia, que inclusive ha sido hoy en día en el plan de estudios, ha sido, por ejemplo, fortificado, ¿no? Porque hemos incluido todo lo que es el desarrollo de habilidades blandas que son exigidas por el mercado laboral, por la sociedad hoy en día. Se han incorporado, por ejemplo, cursos de diseño de laboratorio, de gestión de laboratorio, gestión ambiental, técnicas de caracterización de materiales, fundamentos de electroquímica, que eran pues temas que todavía no estaban en nuestra antigua currícula, pero que hemos logrado nivelar con las universidades a nivel latinoamericano y a nivel internacional, ¿no? Y nosotros también tenemos, ¿no?, dentro del plan de estudios, hoy en día, un seminario de elaboración de tesis profesional, en el cual nosotros vamos a entregar a los estudiantes cuál es el marco lógico del desarrollo de una tesis, preparándolos ya para que preparen su tesis profesional. Y luego de esto ellos pueden seguir, tienen 3 cursos de proyectos de investigación, donde la idea es de que el estudiante culmine la carrera, ¿no?, ya teniendo la tesis en la mano, habiendo participado dentro de diferentes grupos de investigación. Y para eso está justamente, esto está, ¿no?, de la mano con los programas de investigación que tiene el vicerrectorado, sobre, por ejemplo, promover proyectos donde el grupo de investigación tiene un financiamiento para estudiantes, para poder comprar materiales, reactivos químicos, y por qué no también dar alguna bonificación a los tesistas, ¿no?, ya sea, como les digo, dentro de este campo del vicerrectorado de investigación, o también con proyectos que
presentamos a Concitec y a través de los cuales también nuestros tesistas pueden ser financiados hasta culminar la tesis. Todo esto se va a ver fortificado por los grupos de investigación que tenemos en la Escuela de Química y la Facultad de Ciencias. Uno de estos grupos de investigación es el grupo de investigación en fisicoquímica dirigida por el doctor en química Gino Picasso, quienes desarrollan temas de investigación en catálisis química para el proceso, para poder determinar o desarrollar conversión, por ejemplo, de dióxido de azufre en azufre elemental, ¿no? Tiene todo esto que ver con la parte de la química ambiental, o en el grupo de sensores, donde se desarrollan dispositivos analíticos para, por ejemplo, cuantificar contaminantes. El profesor Picasso tiene un grupo bastante grande de investigación, ¿no? Tiene publicaciones muy recientes del año 2019 y 2020, es un grupo que tiene... es uno de nuestros investigadores, digamos, principales en la escuela, con bastante producción científica, también con conexión con la empresa, porque desarrolla proyectos de investigación que financia la empresa, la industria, ¿no? Y tiene alumnos financiados con muchos proyectos de Concitec, con proyectos del Vicerrectorado de Investigación y proyectos también que están financiados por la Facultad de Ciencias. Luego tenemos el grupo de investigación de electroquímica aplicada. Este grupo de investigación también, como ustedes ven aquí, es un grupo con bastantes estudiantes de química, tanto de pregrado como de posgrado. Ellos tienen investigadores que desarrollando trabajos en lo que es electroquímica ambiental y en energía electroquímica. El grupo está a cargo del profesor doctor en química Adolfo La Rosa Toro Gómez, exdirector de la Escuela Profesional, y de la doctora en química Angélica Baena Moncada. Ellos también aquí, por ejemplo, nos muestran todo el equipamiento que ellos han logrado durante todos estos años a través justamente de los proyectos financiados por el Estado, por Concitec, por la Facultad de Ciencias y por el Vicerrectorado de Investigación, así como otros proyectos que ellos llevan a cabo justamente en colaboración con químicos del extranjero, con químicos de instituciones extranjeras, de otras universidades o de institutos tecnológicos, y son un grupo también bastante reconocido porque tienen también una vasta divulgación científica, una vasta producción científica en el área que realizan y bastante actualizada. Tenemos también el grupo de investigación, que está a cargo del profesor doctor en química Hugo Alarcón Cabero, que es el grupo de investigación en síntesis de materiales avanzados. Ellos justamente trabajan en el área de óxidos metálicos, películas delgadas y de nanomateriales, ¿no? En este grupo de investigación también encontramos una alta gama de investigación científica, de bastante producción científica. Por ejemplo, tenemos aquí, como ustedes ven, producciones científicas en Scopus, que es justamente la exigencia que se hace a nivel nacional o internacional en el área de la ciencia, en el área de la investigación, ¿no? Y como podemos ver aquí, también tenemos pues publicaciones bastante recientes y publicaciones que están justamente al nivel de toda la producción científica internacional. Tenemos el laboratorio de investigación en biopolímeros y metalofármacos, que lo dirige quien les habla, ¿no? Es un laboratorio que tiene dos áreas de investigación muy importantes. En el caso de los metalofármacos, donde nosotros hacemos síntesis química, ¿no? Y en la síntesis química participan metales enlazados a fármacos que tienen actividad biológica conocida, y a través del enlace del metal a estos fármacos logramos potenciar su actividad. En el área de polímeros estamos trabajando con el área de biopolímeros, con quitosano y alginato, el quitosano extraído del exoesqueleto de los camarones, por ejemplo, y el alginato extraído de las algas pardas, a partir de los cuales nosotros podemos generar materiales como partículas, micropartículas, nanopartículas o films, películas, ¿no? En las cuales nosotros vamos a encapsular materiales como pueden ser fármacos, como pueden ser extractos de productos naturales, como pueden ser de repente agroquímicos, etcétera, para poder estudiar la liberación controlada y evitar así la contaminación química. Y en este grupo de investigación estamos recientemente trabajando también con lo que es la química computacional,
¿no? Tenemos varios programas computacionales a través de los cuales se hace simulación. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos que tenemos recientemente desarrollando es la búsqueda de inhibidores, ¿no?, del SARS-CoV-2, justamente a partir de diferentes productos naturales, y esta es la área que estamos ahora intentando ver qué productos naturales, por ejemplo, que tenemos nosotros en el país, podrían tener interacción con la proteína, ¿no?, con la proteína que está justamente presente en el COVID, para poder evitar su propagación. Y también tenemos un grupo de estudiantes que está desarrollando metalofármacos, los cuales también están siendo estudiados a través de química computacional para determinar su interacción con las proteínas que tienen que ver con la actividad antimalárica. También tenemos artículos publicados, ¿no?, en revistas de interés internacional, revistas de impacto, ¿no?, sobre, por ejemplo, la síntesis o la modificación química de justamente estos alginatos para poder realizar la captación de metales pesados, como sustancias que van a poder capturar metales pesados y disminuir la contaminación, en este caso, por ejemplo, por plomo. Y tenemos el grupo de investigación de química de los productos naturales, dirigido por el doctor Víctor Reina Pinedo, quienes juntamente se están encargando de estudiar todas aquellas, la extracción, la caracterización, la investigación acerca de los productos que uno puede obtener de las plantas que justamente tenemos en nuestra región, ¿no? Ellos, por ejemplo, trabajan en el área de alcaloides, ¿no?, de compuestos fenólicos, de esteroles, etcétera, que tienen bastante aplicación en la industria química farmacéutica. También tienen ellos bastante producción científica a nivel nacional, a nivel internacional, y todos nosotros estamos ubicados en el nuevo centro de investigación de la Facultad de Ciencias, inaugurado justamente el año pasado, ¿no? Y tenemos ahí ya un espacio, ¿no?, que es nuestra fortaleza científica en realidad, porque lo esperamos mucho tiempo y ahora estamos ahí, los grupos desarrollando lo que es la investigación, no solamente en química, en las otras áreas de la ciencia también. Tenemos al grupo estudiantil EDICI, que es un grupo de química, que tiene mucha actividad. Justamente cuando ustedes ingresen al área de química van a poder participar de este grupo, y en este grupo, que es muy activo, donde ellos participan en los clubes de ciencia que organiza CONCITEC, ellos realizan salidas a los colegios para realizar experimentos y motivar el estudio de la química a los escolares, y también realizan divulgación científica, preparando pósteres que son mostrados o colocados en la facultad para que todos los estudiantes estén al tanto de los últimos conocimientos científicos en nuestra área. Y las oportunidades de posgrado que también tiene la Escuela de Química en la maestría y en el doctorado, ¿no?, financiados no solamente por la Facultad de Ciencias, y no solamente por el posgrado de la universidad, sino también por CONCITEC, por Fondesit, por el Ministerio de Educación, donde los estudiantes de maestría y doctorado son becados por el tiempo que dure sus estudios. Muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna consulta, estoy lista para poder responder. Muchas gracias por su excelente exposición que nos brindó hoy, doctora Valderrama. Sí, tenemos una pregunta, pasamos rápidamente por el tema del tiempo. Y Josué Romero nos consulta, creo que no quedó claro al comienzo, ¿cuál es la diferencia entre química e ingeniería química? Sí, nosotros en química, como les decía, vamos a estudiar la materia desde su esencia, ¿no? Vamos a estudiar la composición de la materia, la reactividad que tiene la materia, la transformación de la materia. Nosotros vamos a hacer un estudio bastante intenso dentro de la estructura interna de la materia. Y nosotros vamos a trabajar, sí, a nivel de laboratorio, de un laboratorio químico, ¿no?, de un laboratorio de investigación. Ya el ingeniero químico, si yo, como les expliqué en este ejemplito que puse, nosotros desarrollamos, por ejemplo, desarrollamos la caracterización del material que íbamos a estudiar, ¿no? Desarrollamos el método que íbamos a aplicar para poder obtener estas partículas que iban a encapsular el hierro.
Y nosotros estudiamos todo ese proceso, los parámetros químicos que vamos a utilizar para poder producir este producto. Sin embargo, nosotros no podemos escalonar eso. Eso tiene que ser llevado a nivel industrial. Nosotros lo producimos en el laboratorio, imagínate, en gramos, damos las condiciones, ¿no? Damos el proceso, estudiamos la materia, cómo se va a comportar, a qué, por ejemplo, pH, a qué temperatura, con qué tiempo de agitación, etcétera, diferentes parámetros que vamos a llevar a cabo dentro de un proceso de investigación que lleva un tiempo. Y luego ya este proceso, una vez que tenemos esto, entonces los ingenieros químicos deben tener la capacidad de producir esto, de llevar este conocimiento que tenemos a nivel de laboratorio, llevarlo ya a la industria, a la masificación de este proceso. Correcto, y muy interesante. Y queremos decirle que en nombre de la Oficina Central de Admisión le agradecemos su participación en esta, la última ya videoconferencia Ingenium. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y antes de... Por favor, doctor Gutarra, adelante. Muy buenas tardes, jóvenes. Yo primero agradezco a la Oficina Central de Admisión por darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes. Es una excelente oportunidad para tratar de dialogar y para nosotros los docentes con cierta trayectoria, ponernos en el caso de ustedes, ¿no? Porque están a punto de dar un paso trascendente en su formación. Han cumplido toda una etapa y están al borde de hacer un cambio desde el punto de vista del inicio de su profesión. Esta aventura en la que ustedes han puesto sus expectativas empieza dentro de poco. Para llegar acá ya han cumplido un camino interesante, ¿no? Riguroso, de mucho esfuerzo. Y ahora están a punto de vencer esta primera barrera, que es el ingreso a la universidad. Si lo hacen en la Universidad Nacional de Ingeniería, están ustedes llegando a uno de los centros nacionales más fuertes que hay, especialmente en el campo de las ingenierías y de las ciencias. En particular, la facultad a la que yo pertenezco, la Facultad de Ciencias, se caracteriza por el predominio de las ciencias básicas. Y esa es una característica que nos asemeja a las exposiciones anteriores, ¿no? Todas ellas recalcan el sentido por el cual el conocer las ciencias fundamentales o básicas nos dan unas posibilidades de proyecciones que van más allá de las ingenierías convencionales. Ya, eso es muy importante. Ahora bien, siempre la pregunta a la edad de ustedes es ¿qué es lo que debo estudiar, ¿no? ¿Cuál debería ser la opción más adecuada a mi perfil? Y si la pregunta está en esos términos están en buen camino, porque la respuesta es más o menos simple. La respuesta es, tú elige lo que más te gusta, pero para esa elección hay que estar informado, ¿no? Y esa es un poco la finalidad de estas presentaciones, darles a ustedes un poco de información para que quizás les ayude a decidir cuál es el camino que más se adecua a sus gustos, a sus preferencias. En el caso de la ingeniería física, miren, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estudiar ingeniería física? Si bien la Escuela de Ciencias de la Computación, que el primer profesor expuso, es la más joven de la Facultad de Ciencias, la segunda en antigüedad o en juventud, digamos así, es la de ingeniería física. Y la carrera surge porque en los últimos años ha habido una modificación, o sea, ha habido una explosión tecnológica muy fuerte. Y esa velocidad con la cual cambian las cosas tecnológicas hacen de que aquellos profesionales que tengan una formación científica profunda puedan ser versátiles y puedan exitosamente vencer problemas de diferente tipo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede formar a una persona para que pueda entrar con cierta versatilidad, con cierta competencia a diferentes campos de la ingeniería que ahora, a diferencia del pasado, están todas mezcladas? ¿No? Eso es lo que uno ve. Si uno observa algún dispositivo actual, una computadora, por ejemplo, ¿qué ven en una computadora? Aparte del software, lo cual requiere una preparación especial, el hardware de una computadora tiene elementos de física, elementos de química, elementos de ingeniería,
en algún momento tuvo incluso elementos de dinámica de fluidos en los cabezales, hay materiales magnéticos, hay condensadores, hay circuitos electrónicos. Entonces, ¿qué especialidad podría resolver un problema que se suscite en un campo como este, ¿no? De tanta diversidad? Y esta es un poco la finalidad de esta carrera. Ya tiene alrededor de 17 años, hay varias promociones que han egresado, muchos éxitos en cuanto a los egresados, algunos de ellos han hecho aportes de renombre, con buenas ponencias, buenas presentaciones y buenos trabajos de investigación. Entonces, la primera pregunta que ustedes deben hacerse es esta, ¿no? Si yo decido estudiar ingeniería física, una de las primeras cosas es, ¿me gustan las ciencias a profundidad realmente? Y con esto me refiero a las ciencias básicas, la física, la química, la matemática y la biología. Es importante, si uno se siente a gusto con estas 4 disciplinas, que son las ciencias básicas, entonces es un buen inicio en la posibilidad de elegir ingeniería física. Que otros ya desarrollaron. Me gusta más bien la rutina, ¿no? La seguridad de hacer lo que dice un catálogo. O me gustaría más bien preguntarme por qué. Preguntarme por qué aplico estas reglas. ¿No será que si voy un poquito más allá encuentro un camino más corto? Claro que sí. Esa es la razón de incorporar la investigación como una característica fundamental de un ingeniero físico. Un ingeniero físico es un investigador, ¿ya? Entonces, si ustedes se sienten a gusto con la investigación, estamos todavía en buen camino. Otra de las cosas importantes es la innovación. La innovación se entiende como la capacidad de llevar a la práctica una idea, que no solo quede en una excelente idea, sino que esto pueda ser socialmente desarrollado y aplicado. Entonces, el aterrizaje de estas ideas creativas, innovadoras, se convierten en innovación cuando acaban en un producto y tienen una utilidad. Eso también es una característica importante que debe tener en cuenta un ingeniero físico. El ingeniero físico también debe tener presente como norma el ser eficiente. El ingeniero físico no es un científico puro. Está detrás de un objetivo. Y esos objetivos se cumplen cuando se logra la eficiencia. Entonces, es importante tener ideas renovadoras, sí, pero hay que ejecutarlas en un proyecto y con eficiencia. Cumplir los objetivos y las metas en los plazos determinados. Y otra característica que nosotros inculcamos a los estudiantes de ingeniería física es la capacidad de que formen su propia empresa de base tecnológica. Pues en la currículum hay algunos cursos orientados a la microeconomía sobre todo, a la ejecución, diseño de proyectos, pero todos ellos apuntan a darle conocimientos básicos para que puedan liderar o constituir una propia empresa de base tecnológica, ¿no? Y algunos egresados han optado por estos caminos con éxito. Varios de ellos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos 4 rasgos importantes que tendrían que hacerme sentir bien, ¿no? Si es que yo me decido estudiar ingeniería física. ¿Cuáles son algunos de los campos de aplicación? Miren, aquí he listado algunos, pero una carrera como esta, donde la característica principal es una gran base de conocimiento básico, te permite, como les decía, caminar por varias disciplinas independientes. Pero estas son las más frecuentes. Por ejemplo, la ciencia de los materiales. El nombre puede ser muy vago, sobre todo cuando están ustedes recién en la etapa de entrada a la universidad. Claro, que estamos adentro, ya estos títulos son rutinarios. Pero, en términos genéricos, lo que tendría que decirles es que la ciencia de materiales se trata de hacer materiales a pedido, digámoslo en sentido muy simple, ¿no? Un material a pedido, que tenga ciertas características y que puedan transformar la tecnología del momento. De hecho, hasta los historiadores clasifican a veces la historia de acuerdo a los materiales preponderantes de la época, ¿no? Uno habla de la edad de piedra, ¿no? Digamos, para ponerlo en un caso extremo, algunos pueden hablar de que la historia se puede definir, por ejemplo, por etapas.
A ver, algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, en la edad de piedra. Por ejemplo, cuando se empiezan a desarrollar los metales, la edad de bronce. En la Edad Media, cuando ya el acero era conocido, se transformaron las industrias, ¿no es cierto? Las industrias militares. Algunos países eran fuertes en la medida que producían acero. Y esto va cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Hay materiales que cambian la historia, los plásticos, por ejemplo, polímeros, ¿no? Difícil ahora mirar a tu alrededor y que no veas plásticos alrededor tuyo. Y así sucesivamente, ¿no? Los semiconductores. Los semiconductores cambiaron todo el panorama de la electrónica, las telecomunicaciones, etc. Por ejemplo, o aparecen los superconductores que posibilitan los trenes de alta velocidad, por ejemplo. Ahora, ¿de qué se habla? Se habla de los nanomateriales, ¿no? Es la época de los nanomateriales. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo estos materiales con capacidades específicas son capaces de revolucionar el estatus tecnológico de un país en un determinado momento. Y eso es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, de eso se trata, materiales especiales. Por ejemplo, claro, hace poco recuerdo un estudiante me decía, hemos visto ya materiales magnéticos, ¿no es cierto? Como dijo la profesora Valderrama, muy bien que recuerdo, mencionó que se podían hacer pinturas magnéticas. Me parece una idea excelente, ¿no? Que yo pueda pintar algo y que esa pintura tenga propiedades magnéticas. Podría dejar suspendidos algunos objetos metálicos sobre una pared, por ejemplo, ¿no? Yo pondría una exigencia más. ¿Será posible hacer un material o una pintura magnética transparente? ¿Se imaginan ustedes que hagan un barniz transparente aplicado sobre una madera y que sea magnético? Es decir, yo tiro una lámina metálica a la pared de madera y se queda adherida. ¿Se puede hacer eso? Ahí tienen un reto, ¿no? Y como estas surgen ideas a diario, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede encontrar la posibilidad de un material que cambie completamente el panorama de las aplicaciones actuales, ¿no? Eso, por ejemplo, se ha hecho con los vidrios transparentes conductores. Las pantallas de los celulares, por ejemplo, responden al contacto con el dedo porque son conductores eléctricos, ¿no? Pero son transparentes. Uno dice, pero el conductor es el cobre, me han enseñado que el cobre, pero el cobre no es transparente. ¿Cómo es posible que un vidrio sea conductor electrónico? Ahí lo están usando todos los días en un celular, por ejemplo, ¿no? Otra de las líneas en las que desarrolla un ingeniero físico es la metrología. ¿Qué cosa es metrología? La metrología es el arte y la ciencia de la medida. La medición es muy importante en el desarrollo científico y tecnológico. O sea, medir no es simplemente reportar un número. Ustedes le preguntan, ¿cuál es la capacidad de ese recipiente? Ustedes dicen, bueno, es 32,5 litros. No, eso en ingeniería es incompleto. El número que debería darse sería más o menos así, 32,5 litros más menos 0,1 litros. Ahora sí, ese número está bien dado. Toda medición tiene una incertidumbre. No se puede dar una medición completamente perfecta. Hay un error. El estudio de esta precisión o exactitud en las mediciones es lo que define la metrología. Y un país que se presta de ser desarrollado debe tener todo un sistema de metrología que garantice que los productos que entran o salgan tengan las características de medición que el fabricante dice. Con esto se arman tremendos pleitos legales, ¿no? Porque no importa una medicina que no cumple los requisitos de densidad o pH que dice el fabricante. ¿Quién determina eso? Un metrólogo. Es más, el centro de metrología en el Perú ahorita es el INACAL, ¿cierto? El INACAL, lo que era antes Indecopi. Ahí tenemos egresados de ingeniería física, varios egresados de ingeniería física en INACAL. La instrumentación científica, bueno, aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? ¿En qué consiste esto? Claro, si tú trabajas en electrónica y eres un especialista en electrónica, un ingeniero electrónico, digamos así, tienes un campo muy profundo de tu conocimiento respecto a los circuitos, a las posibilidades de electrónica, ¿no? Pero la instrumentación científica, desde el punto de vista de un ingeniero físico, va más allá que la simple electrónica. Por ejemplo, además de la electrónica, con sus transductores, etcétera, etcétera, aquí las tecnologías de vacío son importantísimas. Trabajar con el vacío.
y todas las ventajas que te dan. Trabajar con las bajas temperaturas. Trabajar a 5 grados Kelvin, por ejemplo. Yo no digo las temperaturas de congelamiento, ¿no? No, yo hablo de trabajar, por ejemplo, a 1 grado Kelvin, porque existen propiedades interesantes de los materiales a esa temperatura, ¿no? En el tema de supercomputadoras, por ejemplo, la temperatura juega un papel importante para que esos dispositivos de computadoras cuánticas, le dicen, ¿no?, funcionen. Entonces, en nuestro concepto, alguien que se dedica a la instrumentación científica desde el punto de vista de ingeniería física maneja estos 3 campos. En las energías renovables, bueno, aquí tenemos pues la energía solar, la energía eólica. Hay una energía poco explotada en el Perú, pero ya deberíamos empezar con la geofísica. Tenemos territorios con fuentes termales casi no usadas, ¿eh? Entonces, en solar, bueno, en algún momento tuvimos el parque eólico, en eólica tuvimos en algún momento el mejor parque eólico de Sudamérica. Ahora ya lo perdimos, lamentablemente, pero tenemos parques eólicos importantes. Hay gente trabajando de ingeniería física en estos temas, ¿no? Energía solar, ni qué decir. Todos los años empezamos a conversar por junio, agosto sobre el problema del friaje en Puno, ¿no? Y la solución menos técnica es esto de enviar frazadas, ¿no? No sé hasta cuándo vamos a seguir con eso. Ahí lo que hay que usar es tecnología solar. La radiación solar en Puno, por ejemplo, o en las zonas más frías de Arequipa, la radiación solar disponible es suficiente y sobra para producir calor. Ahí no debería haber frío en las casas en estas zonas. Pero entonces, ¿por qué es que no se pueden utilizar? Porque hay una brecha tecnológica ahí. ¿Cuál es tu nivel de eficiencia para convertir la energía solar en calor? Ahí hay un tema muy interesante de trabajo. Muchas de las tesis de ingeniería física, diría una gran proporción, están en este campo de la energía solar. Bueno, en la óptica ya hay muchísimo que decir, ¿no? La óptica, por ejemplo, centrada en los láseres, es un campo en el que un ingeniero físico se desenvuelve bien, ¿no? Esa es la óptica física. Y el tema de los láseres es muy interesante tecnológicamente. Los láseres empiezan como una curiosidad de algunos profesores universitarios. Entonces, ¿para qué servía exactamente? Después de un tiempo que lo inventaron, eso habrá sido la década del 50, y esto viene con una teoría de Einstein anterior. Pero, ¿para qué se usaba? Para hacer hologramas, ¿no? Los hologramas eran bonitos, espectaculares, ¿no? Después por ahí un profesor me dio la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no?, con un reflector que se puso en la Luna. Para esas cosas se usaban el láser, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que después se iba a acabar láser hasta en los supermercados? Hasta los dispositivos de documentación, tarjetas, etcétera, etcétera, como lectores ópticos con láser. Bien, son millones de dólares en ese campo, ¿no? Y no hablar de la medicina. Otra de las aplicaciones del láser, o como lectoras de memorias, por ejemplo. Es decir, ahí tienen un ejemplo importante de lo que hace el láser, ¿no? Y bueno, muchas otras aplicaciones más. El magnetismo, bueno, hay que decir, en el magnetismo tenemos muchísimas cosas, propiedades importantes tecnológicamente, la levitación magnética, por ejemplo, ¿no? Física computacional es importante para el ingeniero físico, la física computacional, porque hay problemas, efectivamente, que aunque conozcas el fundamento, matemáticamente son complejos, ¿no? Entonces ahí las herramientas computacionales son la única solución para encontrar salidas viables. Bueno, la física médica también. Hay egresados de ingeniería física que trabajan en física médica, ¿no? La aplicación de la física a la medicina. Radioisótopos, por ejemplo, dosis, pantallas protectoras, etcétera, ¿no? Además de equipos electromédicos que ya se ha convertido en toda una disciplina. Bien. Entonces, como ustedes verán, ¿no?, este panorama en la formación del ingeniero físico, que maneja varias disciplinas básicas, le permite estar en diferentes tipos de industrias. Hay industrias alimentarias, hay industrias de producción, hay electromecánicas, para hablar de las más convencionales, ¿no? Y aquellas industrias con departamento de investigación, que las hay, normalmente buscan gente con este perfil, ¿no? Porque ahí los problemas son convencionales. Por eso es que tienen un departamento de innovación. Entonces hay gente que está buscando nuevos productos, ¿no? Muchos, algunos egresados, no muchos, algunos egresados han retornado a la universidad desde sus empresas, ¿no?, enviados por sus empresas, para que resuelvan algún problema
de producción no convencional, ¿no? Recuerdo alguna vez de un problema de deterioro de unos envases metálicos, ¿no? Y se pudo observar la causa utilizando un microscopio electrónico que tiene la facultad. Por ejemplo, ¿no? Hay un ingeniero físico dio la solución. Y la adaptación de tecnologías, esto también es importante, ¿no? Hay mucha tecnología útil si se adapta, no usada como está. Entonces, ¿quién puede hacer una adaptación apropiada a una tecnología foránea? ¿Alguien que conoce o alguien que sabe cómo se usa? ¿Ah? Si tú conoces los fundamentos que encierran cualquier tecnología, no sé cuál es la física, cuál es la termodinámica, la química, la biología metida adentro, entonces puedes hacer adaptación con calidad. Si no conoces los fundamentos, eres un repetidor. Puedes ser un experto en descifrar o leer catálogos, a ver cuál compro, ¿no? Pero puedes tener un tremendo problema de adquirir equipamiento que no sirve, que no se adapta a tu realidad. Ahí los ingenieros físicos tienen la formación exacta para poder determinar con criterio cuál es la mejor tecnología de una gama de posibilidades. Ya, esto que les muestro, esto es una telaraña, ¿no? Claro, no pretendo que ustedes vean en detalle esto, pero más o menos es el plan de estudios de la carrera del ingeniero físico. Aquí están condensados los 10 años que tienen que pasar, los 10 ciclos, digo, no 10 años. 5 años o menos, posiblemente, que tiene que pasar un ingeniero físico, ¿no? Y empezamos muy duro, ¿no? Con física, matemáticas, álgebra. Ahora, una cosa interesante de las carreras de la Facultad de Ciencias, ¿ah? Es que tenemos el primer año común. Entonces, aún así, después de ingresar a la Facultad de Ciencias, todavía puedes elegir alguna de las opciones que la carrera te da, porque todos tenemos los mismos cursos al comienzo, ¿no? Físicos, químicos, ciencia de la computación, todos. Tenemos un año común. Física 1, Física 2, cálculos, cálculo diferencial, integral. Todos estos cursos son comunes. Pero ya a medida que te decides, si entras a ingeniería física, ahí ya verás que hay diferencias, ¿no? Hay cursos de óptica, hay cursos de metrología, hay cursos de instrumentación, como electrónica, por ejemplo. Hay algunos cursos de economía. Si en un momento decides poner tu empresa, vas a tener algunos fundamentos para hacerlo. Hay digamos que se pueden escoger algunas líneas también dentro de la carrera. Por ejemplo, tú puedes ser un especialista en energía solar si cumples con todos los cursos que están marcados aquí en color lila, ¿no? Llevas cálculo numérico, mecánica cuántica. Esto de mecánica cuántica es una particularidad de esta carrera. No encuentras otra carrera de ingeniería en el Perú, ¿no? No hay ningún ingeniero que lleve mecánica cuántica, solo el ingeniero físico. ¿Y por qué es eso? ¿Es un capricho? ¿Queremos rellenarlos de teorías? No, no. La mecánica cuántica es el fundamento de cualquier semiconductor. Y todo semiconductor está incorporado en las computadoras. ¿En dónde no hay un semiconductor, por favor? ¿Y cómo funciona eso con mecánica cuántica? Gran parte de la química se explica por la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un curso fundamental para un ingeniero físico. Entonces, se pueden ver líneas acá, ¿no? Puede ser metrología, por ejemplo, si llegas cierto paquete de cursos, incluyendo, por supuesto, el curso de metrología que se lleva en el 5º ciclo. Bueno, entonces, esto es lo que les espera. El grado de dificultad, digamos, está al comienzo, ¿no? Es la transición, jóvenes, es la transición que en cualquier especialidad que ustedes encuentren, es un trabajo arduo los primeros ciclos. Yo diría que hasta el 2º año es una pendiente de dificultad donde el aprendizaje es rapidísimo. Aquí, porque somos de la uni, la cuestión es muy rigurosa, pero una vez que uno alcanza ya el 4º ciclo, 5º ciclo, ya está, ya tiene el expertise, ¿no? Ya sabe lo que hay que hacer, ya sabe cómo estudiar, ya saben hasta dónde tienes que pisar el acelerador para guiar tu auto. Y de ahí para adelante, ya la carrera está ya más orientándose hacia qué vas a hacer. Por eso es que miren, en nuestra carrera de Ingeniería Física empiezas con tesis 1 desde el ciclo 8. Ya estás haciendo la tesis en el ciclo 8, ciclo 8. Y continúas al 9º y al 10º. Son 3 periodos en los que tienes ya prácticamente que terminar con la tesis hecha. En Ingeniería Física, por el mismo concepto de eficiencia que tenemos, queremos que terminen con su tesis. La tesis no es simplemente una cosa, uno piensa, acabo mi carrera cuando llevo todos mis cursos. No, ahí no termina. Ustedes terminan con la tesis bajo el brazo. ¿Ya? Esta es una cosa importante en Ingeniería Física. Bueno, algunos detalles más, son más detalles de la carrera. Este cuadro lo único que quiere mostrarles es que un gran porcentaje, el porcentaje de la torta en azul,
está compuesta por ciencias básicas, justamente, y humanidades, ¿no? Entonces, es un gran porcentaje que le damos nosotros a la física, a la matemática y la química. Y eso es justamente lo que les permite a ustedes poder moverse con libertad sobre diferentes ingenierías convencionales o problemas imprevistos, ¿no? Bueno, sí, unas cosas importantes que nosotros fomentamos en los estudiantes de ingeniería física, ¿no? La eficiencia, es importante ser eficiente, ¿no? No basta con que sepas mucho, puedes saber mucho, pero tienes que ser eficiente con lo que te propones hacer. La participación en proyectos de investigación y desarrollo, esto es casi como natural, ¿no? Los ingenieros físicos son gente formada en investigación, entonces normalmente están incorporados en grupos de investigación. Sobre todo cuando la empresa tiene un departamento propio, ahí va, directo, ahí va el ingeniero físico. Percepción de grandes problemas tecnológicos del país. Es importante que uno sepa cuáles son estos problemas, ¿no? No estemos buscando problemas de otros lugares. Aquí tenemos suficientes problemas en el país para resolver. Otras cosas importantes son fomentar la laboriosidad, ¿no? Que es un tipo trabajador. La solidaridad es un valor muy importante a nivel de estudiantes y para su vida profesional, y la honestidad. Estos son temas muy importantes que nosotros queremos inculcar a los estudiantes de ingeniería física, ¿no? La honestidad, sobre todo, se ve en este nivel, jóvenes, en la no apropiación del material intelectual ajeno. Esto es muy importante. En nuestro país eso se ha relajado demasiado, ¿no? Así sea un dibujo simple, si no es tuyo, no es tuyo. ¿Quién es dueño? Una idea de otro debe ser reportada como idea de otra persona. Muy bien, algunas otras líneas. También es importante recordar, fíjense, que muchos de los egresados de la carrera están siguiendo estudios de posgrados en otras universidades. O sea, hay bastantes contactos con universidades extranjeras. Estas son las más comunes. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Hay bastantes estudiantes que están en Francia ahorita. En Portland, por ejemplo, Universidad Americana, también en Uppsala, en Suecia, ¿no? Haciendo nanotecnología. En ciencia de los materiales también en Arizona todavía queda gente egresada. Tenemos ahorita 2 estudiantes ya han regresado de Bélgica, 2 en microscopía electrónica. En altas energías también hay gente que está trabajando allá. Este es un tema apasionante, ¿no? Las altas energías, bosón de Higgs, todas esas cosas, ¿no? La física atmosférica, por ejemplo, también egresados ahí. Pero cuando hemos hecho encuestas de egresados, ¿no? Digamos, hasta esta información tiene ya más o menos un par de años, habría que renovarla, pero la gran mayoría de egresados estaban en estos campos. Energías renovables, trabajando para empresas ajenas o en sus propias empresas, en toda la tecnología solar, tanto fotovoltaica como fototérmica. En la programación hay bastantes, ¿no? Manejando paquetes especiales, dinámica de fluidos, paquetes sobre electricidad y magnetismo, hay demasiados, ¿no? Metrología, como les digo, hay muchos egresados que han puesto su propia empresa de metrología y se realimentan, ¿no? ¿No? Son egresados que jalan egresados y ahí están reforzándose permanentemente. En minería, para mí es una sorpresa, pero algunos egresados nuestros están trabajando en compañías mineras en Chile. Hace poco nos escribió un egresado. Él trabaja, por ejemplo, en maquinaria pesada en una empresa chilena. Es decir, la minería que él nos explicaba es robotizada. Entonces, ustedes ven esos tremendos cargadores frontales de varias centenas de toneladas de capacidad, pero todos son manejadas por computadora, ¿no? No sé, personal en las minas. Instrumentación electrónica, donde también hay empresas formadas por los mismos egresados, ¿no? Y automatización de procesos, el terreno industrial muy importante. Tenemos cursos de automatización. Algunas cosas de laboratorio, por ejemplo, laboratorios exclusivos. Sí, un momentito, por favor. Un segundito. Uno de los laboratorios exclusivos. Disculpen, jóvenes. Bueno, entonces yo les decía, hay laboratorios que solamente los tiene la facultad. Por ejemplo, este laboratorio de fotometría es único en el país, ¿no? Tiene una instrumentación que permite caracterizar, evaluar lámparas de todo tipo.
se han hecho varios servicios a las industrias sobre la eficiencia de lámparas fluorescentes y actualmente se está usando para medir la eficiencia de LEDs, ¿no? Tú sabes que la tecnología LEDs ahora es la que domina el mercado. Entonces, por ejemplo, este es un laboratorio exclusivo. Aquí hay un laboratorio de magnetismo, ¿no? Analizar materiales magnéticos. Aquí hay algunos trabajos hechos en minerales. Hemos hecho varios temas relacionados a caracterización de minerales usando microscopía electrónica. La Facultad de Ciencias tiene 2 microscopios electrónicos, cada uno más o menos cuesta $1 millón, altísima resolución, y no solo sirve para ver cosas pequeñas, también te dice lo que estás viendo. En este diagrama, por ejemplo, esos microscopios te dicen que de estos gránulos minerales que están acá, algunos de ellos tienen calcio, otros tienen circonio, otros tienen magnesio, otros tienen silicio, ¿no? Porque los colorea diferente. Ese es un instrumento muy poderoso para la industria minera. Nuestro laboratorio tiene algunas máquinas modernas, por ejemplo, tiene impresoras 3D, tiene un equipo de control numérico, ¿no? Todos estos son herramientas que estarían a su disposición. Fíjense, jóvenes, yo les voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Un proyecto que se ha realizado hace poco como curso del último ciclo de la carrera, ¿no? Aquí lo que se trata es que los estudiantes, como su trabajo de fin de curso, han diseñado una máquina para purificar aire. Y entonces lo que se ve acá, que hay una entrada del aire supuestamente contaminado, por ejemplo, con bacterias, que ingresa por este lado, ¿no? Y es transportado a través de estos canales mientras es irradiado con luz ultravioleta. Ese programa de computadora puede simular la velocidad de las partículas cuando atraviesan el medio, ¿no? También su preparación está apta para hacer simulaciones de producto, ¿eh? Aquí, por ejemplo, vemos el producto ya terminado, ¿no? Y han hecho bastantes trabajos de programación para que se pueda mostrar las características, por ejemplo, de este equipo en el cual se irradia superficies. Y aquí se nota la parte interior por donde entra el aire, por esta entrada interna, el recorrido que sigue, y con todos los cálculos necesarios para certificar que este equipo puede eliminar bacterias y virus del aire. ¿Ven? Entonces, un ejemplo típico de un trabajo de fin de curso, del último año de la carrera, ¿no? Y ya puede ser la introducción para una tesis. Bien, jóvenes, este es un poco lo que yo quería mostrarles. No tengo solamente unos cuantos detalles más. La Facultad de Ciencias tiene una buena biblioteca, ¿no? Es una de las más actualizadas de la universidad. Está a disposición de los estudiantes que ingresen a esta o cualquiera de las carreras de ingeniería física. Además, también recalcar que las actividades estudiantiles son necesarias, las complementarias. Hay un centro de estudiantes muy activo, estudiantes se organizan. Hay grupos de estudiantiles de investigación, eso también es muy importante, ¿no? Ellos, los estudiantes de cualquier ciclo, se pueden integrar a los grupos de investigación ya profesionales, digamos, y pueden empezar a hacer sus primeros contactos con el mundo de la investigación. Y finalmente, los deportes se fomentan mucho, son importantes para la salud física y mental de los estudiantes. Muy bien, jóvenes, si deciden entrar a la carrera de Ingeniería Física, son bienvenidos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su brillante exposición y pasamos a la ronda de preguntas. Doctor Aurelio, ¿se encuentra ahí? Sí, me encuentro acá. Pasamos a la pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre física e ingeniería física?
Sí, esa es una buena pregunta. La física es una ciencia fundamental. El estudiante debe decidir si tiene más vocación por los fundamentos de la ciencia o si tiene más vocación por la aplicación de la ciencia. La física, la ingeniería física usa la física como uno de sus 4 pilares, pero no es una carrera restringida exclusivamente a la física, aunque sea uno de sus núcleos más fuertes. Siempre se tiene como mentalidad la aplicación en alguno de los aspectos en los que la tecnología es importante, aspectos productivos, por ejemplo. La incorporación de proyectos que pueden derivar en empresas productivas. Entonces, dentro del currículum, si uno tiene más vocación por los fundamentos en sí que por las aplicaciones, entonces la carrera de ingeniería física es más afín con ese pensamiento. Correcto. En nombre de la Oficina Central de Admisión, le agradecemos su participación, doctor Aurelio Gutarra Espinosa. Muchas gracias a ustedes. Y también a todo el público que nos está oyendo y que nos ha venido siguiendo a lo largo de este programa de videoconferencias Ingenium. No es un adiós, es un hasta luego, porque la Oficina Central de Admisión viene preparando para todos ustedes un programa de entrevistas a egresados destacados. Esto fue todo Ingenium, y recuerden que si perdieron alguna charla de su facultad favorita, deben ingresar a nuestro Facebook y dirigirse al apartado de videos. Y listo, ahí están todas las videoconferencias de las 11 facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias y no se olviden de inscribirse al simulacro de admisión UNI, que esta vez puedes ganar una semibeca. Hasta luego y nos estamos viendo en el próximo programa.